Shalom, shalom, mis amados, ¿cómo están? Aquí, como siempre, soy Leslie Artica. En esta semana vengo para que estudiemos todos juntos la parashá número 4, que se dice en hebreo Vayera, y es la parashá número 4, Vayera, que significa en español apareció. Apareció. Es en Génesis 19, del 1 al 28. Esto es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Pero antes que todo vamos a pedirle al Eterno que pase carbón encendido sobre mis labios para que yo les pueda, para que yo pueda aprender a través de la palabra y podamos aprender juntos. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, te damos toda rabá, Abba, por esta preciosa davar que tú tienes preparada para nosotros. Bendice, Padre Santo, mis labios para que yo pueda recibir a través de ti y yo pueda darle a mis hermanos lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos toda rabá, Abba, en el Bechen Adol Yeshua HaMashiach, Omen Beomen. Ok, mis amados, entonces ahora vamos a empezar a leer en Génesis 19:1. Dice así nuestra preciosa davar. Llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. El 3. Mas él profirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, y os las sacaré fuera. Haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de exigirse en juez, y ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones se alarmaron. Entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Bueno, vamos a leer hasta aquí. Vamos a ver qué nos tiene. Hasta aquí esta hermosa davar. Y lo voy a dividir en 2 partes. Después vamos a tener una segunda parte para que no se haga largo y no se me aburran mucho. Vamos a leer entonces, vamos a discernir lo que tiene aquí la palabra. Muchos de ustedes conocen esta historia acerca de Sodoma y Gomorra. Dice aquí: y se le apareció. Adonai se aparece en muchas formas y de muchas maneras. Como se le apareció a Abraham, como se le apareció a Moisés, como se le apareció a Josué, como se le apareció a Miriam, y se ha aparecido de tantas maneras. Y yo pienso que a lo mejor se nos ha aparecido a nosotros también, y nosotros no hemos reconocido cuando Él se nos ha aparecido a nosotros también. Pero dice la palabra que al Eterno dice que nadie lo ha podido ver. En su esencia, la verdad que nadie lo ha podido ver, porque Él no tiene un cuerpo en sí como para que nosotros lo podemos ver. De la única forma que nosotros podemos ver al Eterno es a través de nuestra emuná, porque en su esencia nosotros no pudiéramos ver, no pudiéramos
no pudiéramos verlo. Él no tiene un cuerpo, Él no tiene una forma, Él no puede, Él lo único que puede hacer es usar una vasija o usar un recipiente para que se nos pueda aparecer. Porque Él no puede aparecerse con todo su esplendor porque nosotros no viviríamos. Porque Él no tiene cuerpo, Él no tiene forma. Él es un ser de luz. Y dice, por ejemplo, en Juan 1:18, vamos a leer Juan 1:18, lo que nos dice aquí la Dabar. Juan 1:18 dice: a Yahweh nadie lo vio nunca. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que a Yahweh en sí, a Adonai, nadie nunca lo ha podido ver en su esencia. Y vamos a ver lo que dice también en Éxodo 33:20. Éxodo 33:20 nos dice: dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto se lo dijo el Eterno a Moisés, que no lo podía ver, porque si lo miraba tenía que caer fulminado completamente, se tenía que morir si lo miraba. Así que en su esencia no hay ser humano que lo pueda ver. Pero, como les dije anteriormente, Él necesita un recipiente para poderse aparecer. Entonces podemos ver aquí que se aparecieron dos ángeles y la razón que le estoy diciendo esto es porque sí Él se ha aparecido en diferentes maneras y en diferentes formas. Como dice aquí, que llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viendo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Como podemos ver aquí que Lot había aprendido de su tío Abraham. Él estaba en la puerta. En la otra historia de Lot podemos ver que él se ponía a la puerta del campamento. Él se ponía a ver y a esperar quién pasaba para darle alimento, para darle agua. Él era una persona que él era servicial. Él era una persona que estaba atento, era hospitalario. Y como vemos aquí que Lot había aprendido muy bien de Abraham. El Eterno busca en ti y en mí que seamos hospitalarios, que miremos la necesidad que tienen otras personas para que nosotros podamos ayudarle también. Y tenemos que aprender de nuestro padre Abraham. Pero dice aquí que Lot estaba sentado junto a la puerta. Sentado junto a la puerta. Esto es prácticamente un peligro porque Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Ese era un lugar completamente lleno de pecado, lleno de maldad. Y él estaba en la puerta. ¿Qué estaba haciendo también? Hay dos cosas aquí. Podemos ver que él era hospitalario porque él le dijo a los ángeles que entrara, pero también podemos ver que él estaba prácticamente jugando con el pecado. ¿Qué estaba haciendo él viendo para afuera? Porque si tú sabes, si tú estás en un lugar donde hay mucho peligro, es mejor estar adentro, no estar en la puerta ni viendo ni nada. Entonces vemos aquí que dice: y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantéis y sigáis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos pudieron haberse quedado ahí en la calle, pero ellos querían asegurarse y ver la hospitalidad, si él era realmente una persona buena que los quería atender dentro de su casa. Y miramos aquí que en el 3 dice, mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él y entraron a su casa y les hizo banquete y coció panes de levadura y comieron.
Entonces aquí miramos en el 1 que Lot estaba a la puerta. Dos cosas, estaba sentado en la puerta, no tenía nada que estar viendo para afuera, pero al mismo tiempo cuando miró los ángeles que llegaron, que eran dos hombres, claro que no van a llegar con alas ni nada de eso, pero vemos la hospitalidad de él, de ver que eran personas que ellos tenían algo diferente, no eran iguales a esos hombres que vivían allí, porque sus características se podía ver por arriba de sus ropas que eran diferentes. Y ha de haber dicho, estos que vienen de afuera, si lo llega a ver esta gente que es mala, le van a hacer maldad. Será mejor que yo los cuide y sea hospitalario con ellos. Y por eso los hizo entrar. Pero vemos aquí en el 2 que es hospitalario y en el 3 que era de un corazón bueno. Le dio pan y le dio pan sin levadura. Hemos aprendido a través del tiempo que la levadura es símbolo de pecado y ellos eran unos hombres kadosh, unos hombres santos. Y vemos aquí que Lot le dio panes sin levadura. El pan sin levadura, cuando el pan tiene levadura, valga la redundancia, dura muy poco tiempo por la levadura que tiene, pero cuando no tiene levadura, dura más tiempo el pan. Pero el Eterno nos llama que seamos sin levadura. Entonces vino Lot y le dio pan sin levadura a los visitantes que llegaron y comieron. Podemos ver aquí que los ángeles se pueden manifestar de diferentes maneras. Tenían un cuerpo corpóreo, no era que llegaron con ángeles, sino que eran con un cuerpo corpóreo. En el 4, pero antes de que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Qué maldad de ellos tan grande. Aquí vemos cómo ellos, primeramente, cómo ellos se enterarían que en esa ciudad habían llegado unas personas que eran diferentes a ellos. Porque yo digo, ¿no? Que en cada ciudad, en cada lugar, en cada quejilá, en cada iglesia, en cada familia, en cada grupo, siempre existe un chismoso. Podemos ver ahí que se regó el chisme. Y debido a eso, uno le dijo al otro, otro le dijo a otro, y se regó el chisme. Y por eso fue que ellos llegaron a esa conclusión que había alguien ahí. Pero el 5 dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Ellos querían que Lot los tirara para afuera. Ellos querían conocerlos en la escritura. Podemos ver que querían tener intimidad con ellos. Y podemos ver aquí, entonces, dice, sácalos para que les conozcamos. Entonces, Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Lot salió y cerró la puerta rapidito, porque de todas formas a Lot ya lo conocían, pero él cerró la puerta para que no pudieran verlo. Me imagino que ellos se podían ver si estaba la puerta de par en par. Él quería prácticamente protegernos, porque cuando uno es hospitalario, cuando uno quiere ayudar a alguien, uno lo tiene que hacer de corazón y uno tiene que hacerlo a puerta cerrada, no para que todo el mundo vea lo que uno está haciendo, tiene que ser a puerta cerrada. Y dice, después de que ellos querían tener intimidad con ellos, dice que en el 6 que cerró la puerta. Nosotros tenemos que cerrar la puerta rápido de cualquier cosa que pueda suceder. Dice, y habló, vamos a ver aquí, él cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Por favor, no sean malos.
no les hagan daño. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón y las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no le hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Él los está protegiendo porque estaban ya adentro de su casa. Y es más, Lot quería entregarle sus hijas que no habían conocido varón, que todavía estaban vírgenes, no las había tocado nadie, les quería entregar a esta gente que quería hacer tanta maldad. Pero vemos la magnitud de la maldad que tenían estos hombres, que ellos no querían ni siquiera a estas mujeres, eran perversos, eran malvados. Eran extremadamente malvados. Quizá tú y yo vamos a decir, ay, pero ¿cómo Lot va a hacer eso? Un padre no va a entregar a una hija para que le hagan tan maldad, para que le hagan todo lo que ellos hacen. Y estas mujeres que no habían conocido varón, él las está entregando. Pero ¿qué pasa? Lot ya estaba ya tan metido en ese ambiente que él estaba acostumbrado a ver tantas cosas que para él eso no era nada, entregarle sus hijas vírgenes ya no era nada. Como podemos ver que la gente se acostumbra a estar cerca del pecado, a estar jugando con el pecado. Lot no vio que eso estaba malo, él lo vio algo como natural, él lo único que quería era proteger a los varones que estaban ahí. Nosotros nos escandalizaríamos si nosotros miramos que alguien hace eso, un padre hace eso, pero para Lot ya eso era normal, eso era algo común, porque él estaba ya acostumbrado a ese ambiente de pecado. Y vamos a seguir, dice, y ellos respondieron, quita allá. Ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino ese extraño para habitar entre nosotros, y habrá de exigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ellos estaban endemoniados, ya ellos estaban con una furia que ellos querían hacerle daño a aquellos varones a cualquier costo. El pecado es así, no le importa, se pasa por arriba de quien sea con tal de lograr su objetivo. La lujuria es tan mala, es tan depravante. Ellos le querían hacer tanto daño a aquellos hombres, pero estaba Lot allí para protegerlos porque estaban bajo su techo. Y dice a Lot incluso lo amenazaron. Aquí lo podemos ver en el 9, donde lo amenazaron, le dijeron, ahora te haremos más mal que a ellos. O sea que ya hasta Lot estaba en peligro también, ya corría peligro, pero sin embargo, en el 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Pero aquellos ángeles alargaron su mano y lo salvaron. El Eterno siempre llega a tiempo para salvarnos. Y aquellos varones alargaron su mano y metieron dentro de la casa a Lot para protegerlos de aquella semejante maldad. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquellos ángeles vinieron, agarraron a Lot, lo metieron para adentro y los puso ciegos a todas aquellas personas que estaban afuera. Y dice desde el más joven hasta el más viejo, o sea que habían de todas las edades. El pecado no discrimina edad, no discrimina a nadie. Tanto comete pecado el joven como el de mediana edad, como el adulto, no discrimina. Y allí, como podemos ver, que era una sociedad que estaba tan acostumbrada y se movían en masas, en grupo. Pero vemos aquí
como aquellos varones alargaron su mano, me pusieron a salvo a Lot y castigaron a aquellas personas con ceguera. Dice, y los ángeles podemos ver aquí también que tienen poder. Los ángeles tienen poder. Viendo que aquella gente estaba endemoniada. Incluso ellos ciegos, ya estando ciegos, a tientas estaban buscando la puerta. O sea que no les importaba, que ya habían perdido hasta la vista. Ellos lo que querían saciar aquel deseo del pecado. Ellos querían saciarse. ¿A dónde llega la magnitud? Prácticamente del pecado, que ellos prácticamente estaban endemoniados. Dice, y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor al mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Entonces, podemos ver aquí que esta gente no les importó lo que estuvieran pasando y buscaban la puerta. Querían entrar a la fuerza. Pero adentro tenemos un consolador, uno que nos protege. Y estos son los ángeles que estaban protegiendo a Lot. Bueno, voy a seguir después con la segunda parte y que el Eterno me lo bendiga. Shalom, shalom.